Imagina la siguiente situación, eres médico y tienes 5 pacientes que deben recibir un trasplante, cada uno de un órgano distinto, si no, morirán en los próximos días. Esa misma noche estás tú solo de guardias y de repente aparece una persona con migrañas pero que está sano. Además, descubres que todos sus órganos son compatibles con lo de los pacientes a los que debes operar. Tienes la oportunidad de matarlo sin que nadie se entere y además salvarías 5 vidas. ¿Lo matarías? Si la respuesta es sí, eres un psicópata. ¿Qué es la psicopatía? ¿Psicópata se nace o se hace? ¿Te gustaría saber las cosas más locas sobre la psicopatía? ¿Vivimos rodeados de psicópatas? Papá Jesús, inspector de la psicología y maestro del incógnito, te lo resuelve. Nos adentramos en lo profundo de la psicología con un tema del que seguramente has leído o hablado alguna vez, pero del que todavía existen muchas dudas. Y es que aunque popularmente se conozca la psicopatía de esta manera, existe una sospecha razonable, silente, de todos los ciudadanos de que quizás los verdaderos psicópatas son estos otros. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Aunque no seas experto en el tema, seguramente has leído muchas veces que hasta el 1% de la población es psicópata. Pero ¿qué me dirías si te dijese que esto no es así y que realmente entre el 10 y el 20% de la población podría ser psicópata o tener unos rasgos de psicópata? ¡Dios mío! Sí, así es, Esther, y esto se debe a que tradicionalmente este 1% se ha ligado con el trastorno de personalidad antisocial, un trastorno caracterizado por la ausencia de empatía, una violación de los derechos humanos sin ningún tipo de remordimiento y la delincuencia. Pero los psicópatas no son solo delincuentes, muchos de ellos son personas normales que causan un daño mucho más silente. Muchos de ellos llevan un traje impecable, conducen coches de lujo y tienen puestos de responsabilidad en la sociedad. Es más, solemos adorar a los psicópatas y muchos de ellos hacen un bien incalculable a la sociedad. Y en este punto te estás preguntando, Jesús, ¿qué cojones estás diciendo? ¿Cómo que un bien a la sociedad? Pues sí, los psicópatas pueden hacer mucho bien a la sociedad porque la psicopatía es un rasgo de personalidad y todos los seres humanos somos más o menos psicópatas, no existen psicópatas y no psicópatas. Sí que es cierto que la mayor parte de las personas puntuaríamos bajísimo en escalas de psicopatía, pero hay personas que pueden puntuar bastante en psicopatía y hay personas que se pueden pasar de rosca de psicopatía. Estos que se pasan de rosca son realmente los asesinos. Bueno, y maltratadores emocionales, manipuladores, etc. Cogeré un ejemplo de otra época para explicar lo importantes y adorados que pueden ser los psicópatas. En la Edad Media, los vikingos adoraban e incluso soñaban con convertirse en berserkers. Los berserkers eran los soldados más intrépidos, los más valientes y los que siempre estaban en primera línea a la hora de luchar. Pero también tenían otra realidad, y es que eran unos putos asesinos de élite. Los berserkers eran capaces de matar a mujeres, a niños, violar a mujeres de otros lugares y quemarlo todo sin tener ni una pizca de remordimiento. Por eso, muy pocas personas eran capaces de llegar a un soldado de ese nivel. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Bort y Fridson hicieron un estudio con 30 gerentes de grandes compañías y 30 asesinos psicópatas y descubrieron que todos tenían los mismos rasgos de personalidad. Es decir, un encanto superficial, gran egocentrismo, capacidad de persuasión, falta de empatía, una gran capacidad de concentración e independencia. La única diferencia entre estos asesinos y estos gerentes era que los asesinos eran altamente impulsivos y altamente agresivos, en comparación a los gerentes, que no eran ni impulsivos ni agresivos. Atentos a la siguiente frase. Esta frase no la dijo un asesino en serie, sino que la dijo uno de los neurocirujanos más famosos del mundo. Los psicópatas ocupan puestos de altos cargos, pero no solamente en la política y en las empresas, sino que también son desactivadores de bombas, también son grandes cirujanos, también son astronautas. Pero ojo, que no sean asesinos en serie no significa que no serían capaces de matar o que no serían capaces de maltratar a una persona. De hecho, normalmente estas personas llegan a causar un sufrimiento interminable con otras personas. Así que vamos a adentrarnos en qué hace que una persona sea psicópata. ¿Nace
o se hace el psicópata. La ciencia en este aspecto ha vivido engañada muchísimo tiempo, ya que al principio solo se estudiaban aquellas personas que acababan efectivamente en la cárcel. Personas que normalmente tenían ambientes desestructurados, que tenían traumas infantiles y que la única forma que tenían de sobrevivir era llegando a delinquir muy jóvenes y al final acababan cometiendo delitos mucho más graves de mayores simplemente por reincidencia. Entonces se había llegado a la conclusión de que los psicópatas se hacían. Sin embargo, aquí hay un doble debate y es que, como hemos dicho, la mayor parte de los psicópatas no llegan a ser violentos y por otro lado, muchas de las personas que llegan a cometer delitos y atrocidades no son realmente psicópatas. Sería como comparar y meter en el mismo saco a Sirius Black y a Bellatrix Lestrange. Jacobson y Gottman nos dan algunas pistas de cómo saber si un psicópata nace o se hace gracias a sus investigaciones con maltratadores dentro de una pareja. Estos investigadores establecieron dos tipos de maltratadores. Por un lado tenemos a los cobras y por otro lado tenemos a los pitbull. Los pitbull son la mayoría de los maltratadores. Son personas emocionalmente inestables, que son muy impulsivos, agreden por temor al abandono, aun por encima cuando agreden a su mujer lo hacen con un estado de exaltación muy alto, con ataques de ira y sobre todo después de pegarle a su mujer suelen mostrar mucho sentimiento de arrepentimiento. Sin embargo, los cobras agreden a sus mujeres porque sienten que tienen el derecho a hacerlo. Es más, lo premeditan y luego lo hacen y no tienen ningún tipo de remordimientos después de hacerlo. Además, hay un dato muy perturbador y es que cuando los cobras pegan y maltratan a sus mujeres, su ritmo cardíaco baja y se relajan en vez de alterarse como hacen los otros. Es decir, para las cobras, pegarle a su mujer significa lo mismo que para nosotros irnos al sofá después de un largo día de trabajo. Actualmente la literatura no es lo suficientemente conclusiva respecto a si la persona psicópata nace o se hace. Sin embargo, sí que se puede ver que la persona psicópata, independientemente del entorno en el que crezca, puede volverse psicópata. Sin embargo, el hecho de nacer en ambientes muy complicados y desestructurados y vivir traumas infantiles y episodios de maltrato por parte de sus progenitores u otras personas no condiciona ni vuelve a la persona un psicópata en la mayoría de los casos. Otro dato que nos puede ayudar a desvelar este misterio es que los pitbull, cuando son enviados a tratamiento, suelen mejorar. Aunque pueden reincidir, suelen mejorar. Sin embargo, los cobras no responden ante el tratamiento. No existe un tratamiento para que estas personas dejen de sentir placer al pegarle a su mujer. Y ahora, ponte el cinturón, agarra la mano a tu pareja, ponte cómodo, siéntate, ponte una manta por encima, lo que sea, porque lo que viene ahora te va a volar la puta cabeza. La primera voladura de cabeza es que se ha mostrado experimentalmente que las personas psicópatas son muchísimo más altruistas que las personas buenas. Un millonario psicópata va a donar muchísimo más dinero que un millonario no psicópata. Y esto simplemente se debe para aumentar su propio ego. La segunda voladura de cabeza es que se suele decir que los psicópatas no son empáticos, pero lo cierto es que sí son muy empáticos. Son muy empáticos cognitivamente porque saben exactamente en todo momento qué decir para que tú te sientas identificado. Es la forma que tienen de manipular, engañar a las personas, incluso de llegar a matarlas. Es posible que este dato lo conocieras, pero lo que sí seguramente no conozcas es que existe un tipo de psicópata que se llama asesino sádico y es capaz de sentir empatía emocional. De hecho, tienen una empatía emocional exagerada y cuanto más empáticos son, más violentos se vuelven. Son capaces de sentir el dolor de la otra persona y cuanto más dolor sienten, más placer sienten ellos. De hecho, el delito favorito de ellos no es asesinar, sino que el delito favorito de los asesinos empáticos es violar, porque es un daño mucho más profundo y mucho más emocional y que perdura en el tiempo. No suelen asesinar a sus víctimas. La tercera voladura de cabeza es que los psicópatas son capaces de suprimir su propio miedo. Al principio se pensaba que los psicópatas no podían sentir miedo, pero de hecho se acaba de descubrir que sí lo pueden sentir. La gran capacidad de concentración de los psicópatas les permite obviar por completo el miedo. De hecho, si a un psicópata le pides que coja un trozo de carne entre una jauría de leones, las ingeniará como pueda para coger ese trozo de carne. Sin embargo, si al mismo psicópata le das la orden de enfrentarse a los leones, se cagará de miedo porque sabrá que no puede enfrentarse a ellos. La cuarta y última voladura de cabeza es que la psicopatía se puede llegar a provocar experimentalmente durante 30 minutos utilizando terapia electromagnética transcraneal sobre, y esto lo voy a leer y dejar de hablar como un tonto, sobre el córtex dorsolateral prefrontal y la articulación temporoparietal derecha. Y esto básicamente lo que provoca es una anulación completa de la emoción, la persona se siente muchísimo más valiente, se siente mucho más segura, toma decisiones mucho más arriesgadas. ¿Por qué? Pues porque la amígdala queda prácticamente desactivada en ese momento. De hecho, estas personas pueden llegar a ver imágenes de personas muriéndose, pueden ver imágenes de violaciones, pueden ver imágenes de asesinatos, incluso vídeos e incluso escucharlo, y ellos no se inmutan, sus palpitaciones del corazón, su ritmo respiratorio baja como si estuviesen en el sofá.
Y después de casi ahogarme, después de hablar tantos minutos tan rápido, solamente me queda resolver la incógnita de por qué estas personas, cuando no son asesinas, normalmente están en el poder. Y se debe a una razón muy básica, es que ellos son camaleones situacionales. Son personas que ya tienen unas características que les permite ascender rápido porque son manipuladoras, son personas que se adaptan muy bien, saben leer muy bien a otras personas, son personas concentradas, son personas con mucha templanza y por encima tienen una presencia encantadora. Las profesiones donde es más fácil encontrarse con un psicópata son en la abogacía, la economía y la política, porque justamente son profesiones donde el ego, el buen aspecto y sobre todo la mentira juegan un papel fundamental. Creo que los jueces tienen que actuar con independencia. Justificado que desaparezcan de Andalucía lo que llama chiringuitos, es decir, las fundaciones públicas como la que él mismo dirigió en Madrid. Precisamente por haber conocido ese tipo de instituciones, por haber estado en la administración desde dentro, soy consciente, más que otras muchas personas, de lo innecesario de muchas instituciones. Hasta aquí hemos llegado, así que nada, como siempre, compártelo, dale like, guárdalo, pásaslo a tu padre, a tu madre, a tus amigos, a tu pareja y, por qué no, también a tu perro. Dale un saludo a tu perro de mi parte. Venga.